Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Fernando y en esta ocasión vamos a determinar la derivada de una función. La función es f de x igual a seno de x por e a la menos x por el logaritmo natural de x. Vemos que es una función que está compuesta por tres funciones y es el producto de tres funciones. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de derivación del producto de dos funciones. Esa regla de derivación nos dice lo siguiente, ¿verdad? Si yo tengo pues una función h de x en donde esa función está compuesta por g de x multiplicado por f de x, entonces la derivada de esa función pues va a ser lo siguiente, va a ser la derivada de la primera función multiplicada por la segunda más la primera función, ¿verdad? Por la derivada de la segunda función. Entonces vamos a aplicar lo que es esta regla de derivación para derivar la función f que nos están dando en el ejercicio. Ahora, si se fijan, tenemos acá la regla para dos funciones, ¿verdad? Tenemos la regla de derivación para dos funciones, pero en nuestra función tenemos tres funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar dos de ellas como una sola función, aplicamos una vez la derivada de un producto de función y luego nos va a tocar otra vez volver a aplicar. Entonces vamos a comenzar con la solución para ver de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Entonces acá vamos a escribir la solución de este ejercicio, ¿verdad? Y tenemos pues lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo que la derivada de mi función f pues va a ser derivar el seno de x por e a la menos x por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Y como vamos a derivar esta función, entonces voy a tomar como una sola función a seno de x y como otra función a e a la menos x por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces estas van a ser mis dos funciones. Entonces yo acá voy a tener lo siguiente. Voy a tener la derivada del seno de x, ¿verdad? Voy a escribir seno de x y lo voy a anotar así, ¿verdad? Y esto va a estar multiplicado por e a la menos x por el logaritmo natural de x. Esto va a estar sumado por ahora el seno de x, ¿verdad? Que es mi primera función. Y ahora va a ser e a la menos x por el logaritmo natural de x por la derivada de este producto, ¿verdad? Ahora, como les mencionaba, acá tengo dos funciones, por lo tanto voy a volver a aplicar lo que es esta regla de derivación que escribí anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Acá tenemos funciones trigonométricas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a aplicar la derivada de esas funciones trigonométricas. En este caso, tengo el seno de x y la derivada del seno de x es el coseno de x, ¿verdad? Y eso va a estar multiplicado por e a la menos x por el logaritmo natural de x. Ahora vamos a sumar y yo tengo el seno de x y esto va a estar multiplicado por la derivada de este producto. Vamos otra vez a aplicar la regla. Entonces tengo e a la menos x, pues esto, la derivada por el logaritmo natural de x más e a la menos x, ¿verdad? Y acá voy a tener el logaritmo natural de x, eso va a ser la derivada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a continuar el primer término, pues ya no lo voy a modificar, ¿verdad? Lo vamos a dejar así como está. Y el segundo término es al cual voy a pues derivar, ¿verdad? Acá tengo e a la menos x, la derivada de una función exponencial. Vamos a escribirlo esto más por acá, de este lado, para que veamos la derivada de una función exponencial. Cuando nosotros tenemos, bueno, lo voy a escribir de otro color, cuando nosotros tenemos una función y igual a con una base a
a la f de x, es decir, una función exponencial, ¿verdad? Y f de x pues representa cualquier función. La derivada de esta función va a ser de la siguiente manera. Yo voy a tener a la f de x, eso va a estar multiplicado por la derivada de f de x, y eso va a estar multiplicado por el logaritmo natural de la base. Entonces, en mi caso, yo tengo e a la menos x, es decir, a es igual a e. Entonces, eso se simplifican las cosas porque yo voy acá a obtener el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e es igual a 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una función que es de la siguiente manera, ¿verdad? Voy a escribirlo acá más abajo. Cuando yo tengo y donde la base es e y la función pues es una función cualquiera f de x, entonces la derivada va a ser e elevado a la f de x por la derivada de f de x, y eso va a ser multiplicado por 1, ¿verdad? Que es el logaritmo natural de e igual a 1. Entonces nos queda solamente de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la derivada de esta función acá en el caso de f de x igual a menos x. Entonces la regla nos dice voy a escribir e a la menos x por la derivada de menos x, pero la derivada de menos x es menos 1. Entonces voy a escribir el signo negativo acá. Y esto va a estar multiplicado por el logaritmo natural de x más e a la menos x por la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Bien, entonces ahora lo que corresponde es simplificar un poco esta expresión que queda, ¿verdad? Acá tengo coseno de x por e a la menos x por el logaritmo natural de x más bueno, acá ya puedo multiplicar lo que es el seno de x con estos dos términos. Entonces me queda menos, ¿verdad? El seno de x por e a la menos x por el logaritmo natural de x. Y acá me queda más seno de x, ¿verdad? Por e a la menos x, y acá pues sería entre x. Bien, acá pues ya no hay mucho que hacer. Lo único que se puede hacer es sacar de factor común e a la menos x, ¿verdad? Porque está en los tres términos, ¿verdad? Que comprende esta expresión. Entonces yo tengo e a la menos x como factor común, y acá me queda coseno de x por el logaritmo natural de x menos seno de x por el logaritmo natural de x más seno de x entre x, ¿verdad? Entonces ya la expresión nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Los invito a que se suscriban al canal porque vamos a seguir haciendo material de derivadas de funciones. Vamos a hacer material de derivada de un cociente de función, donde también se ven involucradas lo que son las funciones trigonométricas, en donde tenemos que estudiar un poco las derivadas de las funciones trigonométricas y también las identidades trigonométricas, que es muy importante también saber las identidades porque nos ayudan a simplificar la expresión luego que hemos calculado lo que es la derivada de la función. Nos vemos en el próximo video.